Creyó haber vuelto a casa para enterrar a su padre. Pero la verdad era que había venido a despertar algo que la había estado esperando toda su vida. La carretera de Arizona se extendía interminablemente ante ella, brillando bajo el sol del atardecer. El mundo allí parecía abrasado, como si el tiempo hubiera quemado cada secreto. Catherine Mellor conducía con las ventanillas entreabiertas, el viento traía el seco aroma a polvo y salvia. La casa de su padre apareció en el horizonte como un fantasma. Un tejado hundido. Un porche que se inclinaba hacia el recuerdo. Y detrás, la silueta del viejo hangar, silencioso, sellado y paciente. Aparcó y se sentó un rato, escuchando el silbido del viento a través de las grietas del revestimiento. Nada había cambiado. Incluso el aire olía igual, a aceite, metal y un ligero rastro de humo de tabaco. Era como entrar en una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Dentro, la casa era un museo de su soledad. Las herramientas aún estaban sobre la mesa. Los planos, extendidos sobre el escritorio, cubiertos de una fina capa de polvo. Una taza de café con un anillo de líquido seco. El tiempo no se había movido allí. Solo había esperado. Recorrió las habitaciones lentamente, tocando cosas que no había visto en años. Su chaqueta aún colgaba junto a la puerta, rígida por el tiempo, con un ligero olor a gasolina y luz solar. Las paredes transmitían el zumbido del silencio, ese que recuerda voces. Al anochecer, el desierto exterior volvió a respirar. El viento se arremolinaba sobre el lecho seco del lago, arrastrando arenilla contra las ventanas. Con la luz que se desvanecía, miró a través de la cortina y vio la silueta del hangar. Sus paredes metálicas brillaron rojas, luego violetas, como algo vivo bajo el óxido. Sonó su teléfono. El número de su tío. Dudó antes de responder. «Catherine, ¿has llegado?» Su tono era serio, impaciente. «Bien. Escucha, hay que vaciar la propiedad. El hangar está lleno de chatarra. Enviaré un equipo la semana que viene». Ella no dijo nada. Él continuó: «No te pongas sentimental, Kat. Tu padre perdió la mitad de su vida en esa cosa. No hay razón para que tú hagas lo mismo». Cuando colgó, el silencio regresó, más denso que antes. Volvió a mirar por la ventana. El hangar se alzaba en la oscuridad, encadenado y cerrado. En algún lugar de su pecho, una silenciosa resistencia comenzó a surgir. Más tarde, se sirvió un trago de la botella medio vacía que estaba en la encimera. El whisky le quemó la garganta, pero le ayudó a calmar las manos. Miró el hangar por la ventana, débilmente iluminado por la luna. Su padre siempre había dicho que era solo un taller. Pero recordaba cómo lo cerraba, incluso de ella. Cómo desaparecía dentro durante horas, a veces días. Terminó su bebida y volvió a vagar. En su estudio, un cajón se negaba a abrirse. Tiró con más fuerza hasta que cedió. Papeles desparramados por el suelo, recibos, fotografías y un pequeño sobrecerrado con su nombre. Se le aceleró el pulso. Se arrodilló y rompió el sello con cuidado. Dentro había una sola nota, escrita con su inconfundible letra. «No abras el hangar hasta que estés listo para ver el cielo a través de mis ojos». La leyó de nuevo. Y otra vez. Las palabras no tenían sentido. Y, sin embargo, vibraban con un significado que podía sentir, pero no nombrar. Afuera, el viento arreció de repente, sacudiendo las ventanas, susurrando a través de la hierba seca. Salió al porche. El desierto brillaba plateado bajo la luna. El hangar se alzaba al fondo del patio, medio engullido por la sombra. Un candado brillaba tenuemente en la oscuridad. El aire olía a aceite y óxido. Y por un instante, creyó oír el débil eco de un motor arrancando a lo lejos. Luego, solo silencio. Y la sensación de que la historia de su padre no había terminado. Todavía no. La mañana siguiente llegó tenue y descolorida. El desierto estaba silencioso, conteniendo la respiración bajo la tenue luz. Catherine no había dormido. La nota yacía sobre la mesa junto a su taza de café, con los bordes curvados como si estuviera viva.
Mira el cielo a través de mis ojos. Las palabras resonaban en su cabeza, como una frase inconclusa. Afuera, el aire era tan frío que cortaba. El horizonte brillaba con el primer rayo del amanecer. El hangar estaba allí, quieto, paciente, esperando. Por ella. Caminó hacia él lentamente, con las botas hundiéndose en el polvo. Cada paso levantaba pequeñas espirales de arena que reflejaban la luz y desaparecían. El candado colgaba de la puerta como un signo de interrogación. Metió la mano en el bolsillo y sacó un manojo de llaves viejas que había encontrado en el cajón de su padre. Se quedó sin aliento cuando una de ellas encajó. El metal giró con un largo y reticente crujido. La cerradura se abrió. Por un momento dudó, con la mano en el picaporte. El silencio a su alrededor se hizo más profundo, como si el desierto mismo la escuchara. Entonces empujó. Las puertas se movieron con un leve gemido metálico, protestando por los años. Una bocanada de aire atrapado escapó, cargada de aceite, goma y tiempo. El polvo se arremolinaba en los rayos de sol que se colaban por los agujeros del techo. Olía a recuerdos. Adentro había penumbra, penumbra. Herramientas colgaban en perfecto orden. Estantes llenos de frascos y tornillos. Planos clavados en la pared, con la tinta desvanecida hasta convertirse en fantasmas. Y al fondo, dos enormes siluetas bajo pesadas lonas. El pulso de Catherine se aceleró. Se acercó. La primera silueta le resultó familiar, curva, grácil, el largo fuselaje de un avión. Sus dedos rozaron la lona. La sentía frágil, rígida por el tiempo. Tiró. El polvo explotó en el aire, brillando con la luz. Cuando se disipó, jadeó. Ante ella se alzaba un Mustang P-51, una leyenda de la Segunda Guerra Mundial, con su fuselaje plateado apagado por el tiempo, pero aún orgulloso. La hélice captó un rayo de sol y, por un instante, pareció listo para partir. En el lateral, pintado con letras descoloridas, se leía, Fuego de Lucy. Le flaquearon las rodillas. Su padre nunca había mencionado tener un avión. Y mucho menos este. ¿Cómo lo había mantenido oculto? Lo rodeó lentamente, con miedo de tocarlo, pero sin poder dejar de mirarlo. Cada detalle estaba inmaculado, los remaches limpios, los paneles ajustados, el cristal de la cabina pulido por dentro. Había amado esta máquina. La había amado lo suficiente como para mantenerla viva mucho después de que el mundo la olvidara. Su corazón latía con fuerza. Si ese era el primero, ¿qué había bajo la segunda lona? Se giró. La segunda forma era más grande, más definida, más angular. La lona se tensaba sobre líneas que no pertenecían a ningún avión antiguo que conociera. Algo en sus proporciones la hacía sentir, futurista. Agarró el borde de la lona y tiró. La tela cayó al suelo. Lo que había debajo la dejó sin aliento. Una aeronave elegante e inacabada. Gris plata, lisa como el hueso, con la carrocería sin costuras. Las alas se extendían hacia atrás como las aspas de un pájaro hecho para la velocidad. La cubierta estaba teñida de oscuro, el material era extraño y moderno. A un lado, pintadas con una delicada caligrafía blanca, había dos letras, E.M. Sus iniciales. Se quedó mirando, incapaz de moverse. El aire parecía zumbar suavemente, como si la máquina reconociera su presencia. No era una reliquia. Era un secreto. Y su padre la había construido para ella. Le temblaban las manos mientras retrocedía. Los dos aviones estaban uno al lado del otro, pasado y futuro, legado y promesa. En medio de ellos, sintió el peso de la conexión, como si cada tornillo y cable llevara el latido del corazón de su padre. En el banco de trabajo, vio una hilera de cuadernos. Cada uno etiquetado con su letra pequeña y precisa. Abrió el primero. Diagramas, fórmulas, estudios de flujo de aire, páginas llenas de números y bocetos. Pero entre las ecuaciones, había frases sueltas escritas con tinta más suave. No lo entenderán. No es para ellos. Terminarán lo que empecé. Las lágrimas le nublaron la vista.
La nota en su bolsillo latía como un segundo corazón. Mira el cielo a través de mis ojos. Ahora empezaba a comprender. Él no había construido máquinas. Había construido un mensaje. La mañana se extendía por el desierto como un suspiro lento. La luz se filtraba por las rendijas del techo del hangar, dibujando líneas doradas sobre el metal y el polvo. Catherine estaba en la puerta, sosteniendo el cuaderno de su padre contra el pecho. Apenas había dormido. Las imágenes del día anterior se repetían una y otra vez, los aviones, las iniciales, el extraño zumbido en el aire. Las palabras de su padre la atormentaban, terminarán lo que yo empecé. Se adentró en el hangar. El olor a aceite y metal era reconfortante ahora, como una canción familiar. Cada sonido, el crujido de la madera, el leve silbido del viento, cobraba vida. Se sentó en el banco de trabajo y abrió el primer cuaderno. La letra era pequeña, deliberada, precisa. Al principio, pura matemática. Ángulos, empuje, torsión. Luego, ocultas entre las fórmulas, frases que se leían como pensamientos susurrados para sí mismo. Volar no es escapar. Es recordar. Los motores son el lenguaje del alma, si sabes escuchar. Página tras página, dibujos de alas, bocetos de motores híbridos, líneas que conectaban sistemas de pistón y propulsión. Había estado construyendo algo imposible. Algo que vivía entre eras. Catherine pasó otra página. En el interior, pegada con cinta adhesiva, había una fotografía descolorida. Su padre, joven, sonriente, de pie junto a un avión. Detrás de él, otros hombres con trajes de vuelo. En el reverso, en tinta apenas visible, División de Vuelo 17, 1948. Se quedó sin aliento. No era solo un mecánico. Había sido piloto. Un ingeniero de pruebas. Un hombre que había vivido y respirado el cielo. Un sonido interrumpió su ensoñación, el crujido de neumáticos afuera. Se quedó paralizada. Entonces, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro cuando una figura cruzó las puertas abiertas del hangar. Un anciano. Delgado. Curtido. Ojos penetrantes que habían visto demasiados amaneceres. No pensé que volvería a ver este lugar abierto, dijo en voz baja. Su voz áspera, como la grava y el recuerdo. ¿Quién eres?, preguntó Catherine. Me llamo Michael White. Trabajé con tu padre, hace mucho tiempo. Sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Lo conocías? Él asintió. Lo conocía mejor que nadie. Jim Mellor era un genio que el mundo se negaba a comprender. Hablaron durante horas. Él le contó cómo su padre había dejado la división aérea tras un accidente, cómo se había negado a dejar morir el sueño. Cómo había pasado décadas diseñando algo nuevo, un avión que pudiera fusionar dos generaciones de vuelo. Pistón y reactor. Pasado y futuro. Humano y máquina. Repetía una y otra vez lo mismo, dijo White, mirando hacia el avión híbrido. Si el mundo se mueve demasiado rápido, construiré un puente para él. A Catherine se le hizo un nudo en la garganta. Los cuadernos de su padre. Sus palabras. Su máquina. Todo encajaba ahora. La mirada de White se suavizó. ¿Lo abriste, verdad? Sí, susurró. Él sonrió levemente. Entonces tenía razón. Siempre dijo que serías tú. El silencio volvió a llenar el hangar, pero ya no estaba vacío. Se sentía sagrado. Catherine se giró hacia el Mustang. Trazó la curva de su ala, sintiendo el frío del metal. Su reflejo brilló en su superficie, sus ojos, los de él, el mismo fuego silencioso. Miró hacia el elegante híbrido. ¿Puede volar?, preguntó. White rió suavemente. Todavía no. Pero tal vez, con el tiempo. Se acercó al banco de trabajo, limpiando el polvo de los viejos planos. Puedo ayudarte, si estás dispuesta a aprender. La voz de Catherine era firme. Lo estoy. Afuera, el viento cambió, trayendo el tenue eco de un trueno.
O tal vez, el fantasma de un motor volviendo a la vida. Witte la miró una última vez antes de irse. Solía decir, las máquinas pueden transportar almas, si se construyen con suficiente amor. Catherine sonrió levemente. Creo que estoy empezando a creerle. La luz dentro del hangar se atenuó al ponerse el sol. Los aviones volvieron a guardar silencio. Pero en ese silencio, algo había despertado. El trabajo comenzaría mañana. Y por primera vez desde su muerte, no le tenía miedo al cielo. El desierto amaneció pálido y silencioso. Una fina niebla flotaba sobre la arena como un secreto que la tierra se negaba a soltar. Dentro del hangar, el aire olía a aceite, metal y mañana. Catherine estaba junto al Mustang. Tenía las manos manchadas de grasa. Sus ojos, brillantes de propósito. Habían pasado semanas desde que abrió las puertas. Semanas de trabajo, polvo y descubrimiento. Witte le había enseñado todo lo que su padre sabía. A escuchar un motor. A leer el ritmo del vuelo antes de que el avión se moviera. Cada herramienta tenía un sonido. Cada perno, una historia. Y juntos, estaban aprendiendo el lenguaje de la resurrección. La primera vez que el motor arrancó, la sobresaltó. Una tos áspera. Luego, silencio. Witte se limitó a sonreír. Lleva mucho tiempo durmiendo. La segunda vez, se apagó. Un gruñido bajo y tembloroso que sacudió el suelo de hormigón. El sonido llenó el hangar como un trueno atrapado en una jaula. Catherine retrocedió con los ojos abiertos. La máquina de su padre, viva de nuevo. Viva a través de sus manos. La sonrisa de Witte se profundizó. Ahí tienes, dijo, gritando por encima del ruido. Te recuerda. La hélice giró más rápido. El olor a combustible y fuego los envolvió. Por un instante, el tiempo se desvaneció. Los años entre padre e hija desaparecieron. Esa noche, Catherine no pudo dormir. Se sentó en el porche, observando el hangar bajo la luz de la luna. Brillaba tenuemente, plateado, paciente, respirando. A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomó su decisión. Hoy volaría. Witte intentó protestar. No tienes que demostrar nada, dijo en voz baja. Pero Catherine simplemente sonrió. No estoy demostrando. Estoy continuando. Juntos, sacaron el Mustang al descubierto. El horizonte se extendía ancho e infinito. La vieja pista, agrietada, quemada por el sol, pero esperando, se perdía en el amanecer. Subió a la cabina. El asiento crujió bajo ella. El cuero aún olía ligeramente a humo y luz solar. El aroma de su padre. Witte se acercó al ala, con voz firme pero baja. Cuidado con el acelerador. Siéntela. No luches contra ella. Caterina sintió. Sus manos encontraron los controles, instintivas y seguras. La llave giró. El motor rugió despertando, fuerte y feroz, resonando en el desierto. El polvo se arremolinaba. Los pájaros se dispersaron. El mundo empezó a moverse. Avanzó lentamente. El avión rodó por la pista, golpeando suavemente las grietas del hormigón. La velocidad aumentó. El viento aullaba más fuerte. El morro se levantó, solo ligeramente. Entonces. Sin peso. El suelo se hundió bajo ella. El cielo se abrió, vasto y cegador. Catherine jadeó. El rugido del motor se convirtió en una canción. Sintió que la fuerza de la gravedad se desvanecía, reemplazada por algo más profundo, libertad. Ascendió más alto, el sol se alzaba tras ella. El desierto se extendía abajo, un océano dorado de silencio. Cada respiración le sabía a eternidad. Y por un instante, no estuvo sola. Lo sintió allí. Su padre. No como un fantasma, sino como una presencia cálida, guía, orgullosa. Sus palabras resonaron en su mente. Mira el cielo a través de mis ojos. Ahora sí lo veía. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no parpadeó para contenerlas. Viró a la izquierda,
las alas cortando la luz. El horizonte se curvaba, infinito y vivo. Abajo, su sombra corría por la arena, padre e hija, volando juntos. Cuando finalmente regresó, la pista relucía bajo el calor. Descendió lentamente, el aire denso y tolerante. Las ruedas rozaron el suelo, rebotaron una vez y luego se asentaron. Volvió el silencio. El mundo exhaló. Whit esperaba al final de la pista, con la mano levantada para protegerse del sol. Abrió la cabina con una sonrisa temblorosa. Al principio, él no habló, solo asintió. Luego dijo en voz baja, le habría gustado. Catherine miró hacia el hangar. El Mustang brillaba a la luz del sol, vivo y completo. Dentro, el segundo avión esperaba, inacabado, intacto. El verdadero sueño de su padre. Y por primera vez, no le tenía miedo. Susurró, la próxima vez, volamos juntos. El viento soplaba por el desierto, trayendo el eco de motores apagados hace tiempo y el latido de todo lo que estaba por venir. Amaneció tranquilo y dorado. El desierto brillaba bajo un tenue velo de calor y el hangar permanecía abierto, sus puertas respirando luz. Dentro, 2 aviones esperaban. Uno renacido. Otro inacabado. Catherine se interponía entre ellos, con las manos manchadas de aceite y el corazón con un propósito. El vuelo lo había cambiado todo. El aire aún traía su eco, el rugido del motor, el silencio ingrávido sobre las nubes. Ahora entendía lo que quería decir su padre. Mira el cielo a través de mis ojos. No se trataba de volar. Se trataba de ver. De negarse a dejar morir la maravilla. A media mañana, un camión retumbó por el patio. Whit salió, con una caja de herramientas y una sonrisa cansada. La miró a la cara y lo supo. No has terminado, dijo. Ella negó con la cabeza. Ni de cerca. Caminó hacia el segundo avión, el híbrido. Su superficie brillaba como mercurio, lisa, sin fisuras, extraña. Dijo, pasando una mano por el fuselaje, siempre fue para ti. Catherine miró sus iniciales pintadas cerca de la cabina. E.M. Sus dedos recorrieron las letras. Sintió el pulso de algo que aguardaba bajo el metal. Lo construyó para el futuro, susurró. No, dijo Whit en voz baja. Lo construyó para que el futuro recordara. Los días se convirtieron en semanas. El hangar volvió a la vida. Pilotos, ingenieros y viejos amigos llegaban de pueblos cercanos. Traían repuestos, historias, recuerdos. Cada noche, el desierto se llenaba del zumbido de herramientas y risas. Ya no era un cementerio de sueños. Era un corazón vivo. Empezaron a llegar cartas, pilotos que habían conocido a Jack Miller, soldados que habían volado sus diseños, ingenieros que habían estudiado sus bocetos. Lo llamaban el hombre que construyó la memoria. Cada carta llevaba el mismo mensaje. No dejes que su obra se desvanezca. La idea creció silenciosamente en su interior y luego echó raíces. El hangar no se vendería. No sería abandonado. Se convertiría en un santuario. Un museo. Un lugar donde el cielo de su padre pudiera seguir respirando. Semanas después, el letrero apareció sobre la puerta. Jack Miller Aviation Heritage Hall. Y debajo, tallado por su propia mano. Volar es el recuerdo de la caída, redimido. El día de la inauguración llegó bajo un cielo azul impecable. Se oían motores a kilómetros de distancia, motocicletas, camiones y avionetas acercándose como aves migratorias. Al mediodía, el campo exterior estaba lleno de gente. Veteranos. Mecánicos. Familias. Niños. Permanecieron en silencio mientras se abrían las puertas del hangar. El Mustang brillaba en el centro, vivo y orgulloso. A su lado, el híbrido inacabado se alzaba como una promesa, su piel plateada brillando bajo las luces. Catherine dio un paso al frente, con voz firme, aunque le temblaban las manos. Mi padre no era un soñador, dijo en voz baja. Era un creyente. Creía que el cielo podía albergar no solo aviones, sino también corazones.
Construyó estas máquinas porque se negaba a olvidar el pasado. Y porque sabía que un día, alguien volvería para terminar la historia. Sus palabras resonaron por el hangar. Entonces se oyó el sonido de los motores, docenas de ellos, acelerando a la vez. Un saludo de trueno y devoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Las paredes temblaron con la vibración, y por un instante, sintió como si todo el cielo se inclinara en señal de reconocimiento. Cuando la multitud empezó a marcharse, ella se quedó. La luz exterior se tornó carmesí. El polvo flotaba en el aire como humo de otro mundo. Dentro, los dos aviones brillaban tenuemente en la penumbra. Catherine se acercó al híbrido y apoyó la palma de la mano en el ala. «Lo terminaré», susurró. «Por ti. Por nosotros». El metal se sentía cálido bajo su tacto. Casi vivo. Afuera, la noche se extendía por el desierto. Las estrellas se alzaban una a una, cada una reflejada en la superficie pulida de los aviones. El viento soplaba a través de las puertas abiertas, suave, constante, como un aliento. Catherine permaneció allí un largo rato, escuchando. El silencio. El recuerdo. El zumbido eterno que la conectaba con el hombre que había vivido para el cielo. Por fin, sonrió y susurró. «Cabalgarás para siempre, papá». Y desde muy arriba. O tal vez desde las profundidades del hangar. Llegó el leve eco de los motores girando en la noche. Un latido de acero y viento. Una promesa que nunca murió.